No bebas eso, gritó una mujer de uniforme desgastado, con los ojos llenos de desesperación. Nadie en la sala entendió al principio, pero esas palabras salvaron una vida y destrozaron otra. Él era un millonario joven, educado en las mejores universidades, comprometido con la mujer que todos describen como perfecta. El salón estaba lleno de luces, de música suave y de copas de cristal que brillaban con el reflejo de las. Nadie imaginaba que en medio de tanta elegancia, una simple trabajadora de limpieza descubriera un secreto capaz de destruirlo todo en segundos. Antes de contarte esta historia que te va a estremecer, suscríbete al canal y deja tu like. Así podremos seguir trayendo más relatos reales que merecen ser escuchados. Desde hacía meses, la boda del joven millonario había sido el tema principal en toda la ciudad. No se hablaba de otra cosa en los cafés, en las oficinas, en las peluquerías de barrio. Se suponía que sería el evento del año, la unión entre dos mundos que, aunque diferentes, compartían algo en común: poder, dinero y prestigio. Él, Alejandro, era conocido como un empresario brillante, un hombre que había logrado construir una compañía tecnológica desde cero con apenas. Los periódicos lo llamaban el genio moderno de los negocios, y las revistas de sociedad lo mostraban como el soltero más codiciado hasta que se comprometió con Valeria, la mujer, que parecía cumplir con todos los estándares de perfección. Ella era hija de una familia de abolengo, criada entre viajes internacionales, colegios privados y cenas de gala. Su belleza deslumbraba y su elegancia imponía respeto. Juntos eran el retrato de un futuro prometedor, de una vida diseñada para ser observada y envidiada por todos. Sin embargo, lo que nadie veía, o lo que nadie quería ver, era la grieta profunda que se escondía debajo de esa superficie brillante. Porque lo que parecía un cuento de hadas era, en realidad, un acuerdo disfrazado de amor, una unión construida más sobre intereses que sobre sentimientos verdaderos. Alejandro había comenzado a notar detalles que lo inquietaban, aunque los ahogaba en silencio para no romper la ilusión. Valeria rara vez hablaba de planes juntos a largo plazo, más allá de la boda y las apariencias sociales. Sus gestos eran calculados, sus sonrisas parecían ensayadas, y aunque mostraba cariño frente a las cámaras, en privado mantenía una frialdad que helaba cualquier esperanza de ternura genuina. Aún así, Alejandro seguía adelante, quizá por miedo a enfrentarse al escándalo de la boda, quizá porque, en el fondo, creía que, con el tiempo, el amor podía construirse, pero lo que nadie esperaba es que quien más sospechaba no era un socio, ni un amigo cercano, ni un familiar. Era Rosa, la mujer que limpiaba las habitaciones, los pasillos y los baños de la casa de los padres de Valeria. Invisible para todos, siempre con la cabeza gacha y el uniforme gastado, Rosa observaba lo que otros ignoraban. Fue ella quien escuchó conversaciones entrecortadas cuando Valeria creía que nadie estaba cerca. Fue ella quien notó pequeños frascos escondidos en cajones privados. Fue ella quien vio la expresión dura de la novia cuando pensaba que estaba sola. Rosa no entendía del todo lo que sucedía, pero cada día sentía crecer dentro de sí una certeza. Algo en esa relación estaba mal, algo oscuro se estaba gestando detrás del brillo de los diamantes y los manteles de seda. Y lo más perturbador era que esa sombra no solo amenazaba la felicidad de Alejandro, sino también su vida misma. El verdadero desafío no era la boda en sí, ni la diferencia de clases sociales entre ellos, ni siquiera la frialdad de un compromiso vacío. El verdadero desafío era descubrir si Alejandro lograría abrir los ojos a tiempo antes de que fuera demasiado. Rosa nunca había sido una mujer curiosa por naturaleza, pero había aprendido que cuando la vida te coloca en silencio frente a secretos de los demás, tienes dos opciones: ignorarlos o cargar con el peso. Desde que comenzó a trabajar en la mansión de los padres de Valeria, había notado cosas. Al principio le parecieron simples excentricidades. Perfumes demasiado caros escondidos en lugares poco comunes, cajones con doble fondo que guardaban pequeños frascos de cristal sin etiquetas, conversaciones cortadas bruscamente en cuanto alguien más entraba en la habitación. Rosa barría, fregaba, sacudía muebles y se retiraba sin pronunciar palabra, pero su memoria iba guardando cada imagen como si fueran piezas de un rompecabezas
que ella no había pedido. Con el paso de los días, las piezas comenzaron a encajar de una manera inquietante. Recordaba haber escuchado a Valeria decirle a una amiga en voz baja y con un tono casi furioso que no pensaba permitir que ese hombre tomara decisiones después de la boda, que todo estaría bajo su control, costara. Otra tarde, mientras limpiaba el baño de visitas, escuchó un ruido en el tocador de Valeria. Cuando abrió la puerta por accidente, encontró a la futura esposa agitando un frasco con un líquido transparente, como si lo midiera con cuidado antes de guardarlo en su bolso de diseñador. Valeria la miró con una sonrisa gélida, preguntándole si pensaba quedarse mirando, y Rosa solo atinó a bajar la cabeza y pedir disculpas. Esa noche no pudo dormir. Su instinto le decía que lo que había visto no era normal, que no se trataba de un simple cosmético ni de algo inofensivo, y aunque trató de convencerse de que aquello no era asunto suyo, la imagen del líquido brillando bajo la luz de la lámpara se quedó grabada en su mente como una advertencia. Los días pasaron, y la tensión en la casa crecía a medida que la boda se acercaba. Todos hablaban de flores, de invitados, de prensa, de vestidos, de joyas, pero Rosa no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Observaba cómo Valeria jugaba con Alejandro frente a las cámaras, cómo lo abrazaba para las fotos, cómo lo besaba con los labios apenas apoyados en los suyos, y todo le parecía una actuación vacía. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más cansado, más distraído, como si algo en su interior pesara demasiado, aunque nunca decía nada. Rosa lo miraba de lejos y sentía compasión, como si viera a un niño engañado en un juego cruel. Llegó el día del compromiso oficial, una fiesta elegante en un salón lujoso del centro de la ciudad. Rosa había sido contratada de último momento por una empresa de limpieza para encargarse discretamente de los pasillos y de los baños durante la celebración. Nunca imaginó que esa coincidencia la colocaría en el centro de un secreto tan peligroso. Mientras recogía vasos vacíos en una mesa lateral, escuchó el sonido de una conversación entre Valeria y una mujer más joven. Se escondió instintivamente detrás de un biombo y alcanzó a oír cómo la novia decía que todo debía salir perfecto esa noche, que no habría vuelta atrás, que él jamás se daría cuenta de nada hasta que fuera demasiado tarde. Su piel se erizó. Sintió un frío recorrerle la espalda, pero lo peor estaba aún por venir. Minutos más tarde, mientras caminaba con una bolsa de basura hacia la salida de servicio, pasó cerca de la barra de bebidas. Desde allí, vio claramente a Valeria de espaldas, inclinada sobre una copa de vino preparada para Alejandro. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, como los de alguien que ya no podía retroceder. Con un gesto disimulado, vertió el contenido de un pequeño frasco dentro de la copa y luego lo agitó suavemente, como quien añade azúcar al café. Rosa quedó paralizada, con la bolsa de basura colgando de su mano, incapaz de respirar. El tiempo pareció detenerse. En su mente se cruzaron 1000 pensamientos. Podía fingir que no había visto nada. Podía irse en silencio y no involucrarse. Podía seguir siendo la mujer invisible que nadie escuchaba ni respetaba. Pero también sabía que si callaba, Alejandro terminaría bebiendo esta copa y las consecuencias serían irreversibles. Sus piernas temblaban, su corazón golpeaba contra su pecho como si fuera a romperlo, y por un instante sintió que iba a desmayarse. Cerró los ojos y recordó a sus propios hijos, recordando cuántas veces había deseado que alguien interviniera cuando la injusticia amenazaba sus vidas, y en ese recuerdo encontró la fuerza que necesitaba. Respiró hondo, dejó caer la bolsa al suelo sin importarle el ruido, y supo que no tenía opción. Debía actuar. Rosa retrocedió unos pasos, como si lo que acababa de presenciar fuera demasiado grande para caber en su mente. El salón estaba lleno de risas, de música, de conversaciones triviales que contrastaba con la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Nadie parecía darse cuenta de lo que la novia había. Los meseros seguían sirviendo bandejas, aperitivos, los fotógrafos disparaban sus cámaras, y en el centro de todo, Alejandro conversaba relajado con algunos socios, ajeno a la trampa que se cernía sobre él. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pensó en correr en fingir que nunca había, en desaparecer entre la multitud y dejar que el destino se encargara de él.
Al fin y al cabo, ¿quién iba a creerle a una simple empleada de limpieza frente a una mujer de sociedad tan respetada? ¿Quién escucharía su voz gastada y nerviosa por encima de los discursos ensayados de Valeria? Pero cuanto más lo pensaba, más fuerte se hacía la sensación de que el silencio equivalía a complicidad. Imaginaba la copa en los labios de Alejandro, el veneno recorriéndome el cuerpo, los médicos corriendo tarde, la noticia en los periódicos al día siguiente. Joven empresario sufre un colapso en plena fiesta de compromiso. Todos hablarían de mala suerte, de un destino cruel, pero nadie sabría la verdad. Esa idea la revolvía por dentro. Respiró hondo y decidió acercarse un poco más sin ser vista para confirmar con sus propios ojos que no estaba imaginando cosas. Se escabulló entre los invitados, sosteniendo una bandeja vacía como coartada, y se aproximó lo suficiente para ver a Valeria acomodar la copa en una mesa especial reservada solo para Alejandro. No había dudas, la copa estaba marcada para él. Rosa sintió que el corazón se le partía en dos. No solo era la certeza de la traición, era también la impotencia de saberse atrapada entre la verdad y el miedo. Cada segundo que pasaba la acercaba a una decisión definitiva. Si hablaba, podía perderlo todo, su empleo, su utilidad, incluso su seguridad. Podrían acusarme de mentirosa, de querer arruinar una boda, de buscar dinero con un escándalo. Pero si callaba, la vida de un hombre inocente quedaba en peligro. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetar la bandeja con fuerza para no dejarla caer. En medio de esa tormenta interna, sus ojos buscaron a Alejandro. Lo encontró riendo, con esa risa ligera que solo mostraba en público mientras alguien le daba palmadas en la espalda. Y entonces, como un rayo, entendió que si no hacía algo en ese instante, esa sería tal vez la última vez que vería a ese hombre sonreír. La orquesta anunció con un acorde solemne que el brindis estaba por comenzar. El maestro de ceremonias pidió a todos los invitados acercarse. Los meseros comenzaron a repartir copas. La copa envenenada fue tomada con delicadeza y colocada en una bandeja de plata destinada directamente al novio. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El momento había llegado. La música bajó, las luces enfocaron a la pareja y Alejandro, sin sospechar nada, extendió la mano para... Rosa apretó los dientes y con el corazón martillando en su pecho, supo que ya no quedaba tiempo para... Estaba a un segundo de abrir la boca y cambiarlo todo, aunque eso significaba destruir su propia vida. Alejandro alzó la copa sin imaginar que en ese cristal se escondía la traición más cruel de su vida. El salón entero lo observaba. Familiares, socios, periodistas, amigos de la infancia. Los flashes de las cámaras lo cegaban por instantes, mientras las luces de los candelabros se reflejaban en el vino rojo como si fueran destellos de sangre. El murmullo se apagó, la orquesta quedó en silencio, y en ese instante, cuando los labios de Alejandro estaban a un suspiro de tocar la copa, un grito desgarrador atravesó la sala. «¡No bebas eso!». El sonido fue tan brutal que la música paró de inmediato. Los meseros se quedaron y el eco del grito rebotó en las paredes de mármol. Todos voltearon al mismo tiempo hacia la figura que había osado interrumpir. Era Rosa, con su uniforme arrugado y manchado, con la respiración agitada y los ojos abiertos de par en par. Parecía una aparición fuera de lugar en aquel escenario de lujo, pero su voz cargada de urgencia tenía una fuerza que nadie pudo ignorar. Por un instante, el salón entero quedó suspendido en un silencio absoluto. Alejandro bajó lentamente la copa, desconcertado. Su mirada se cruzó con la de Rosa, y en esos segundos vio algo que jamás había visto en los ojos de su prometida: miedo genuino, desesperación sincera. Valeria, en cambio, palideció de golpe. Intentó sonreír, fingiendo sorpresa, pero sus labios temblaban. Rosa dio un paso adelante, con la voz quebrada pero firme. «Yo la vi», dijo señalando la copa con un dedo que le temblaba como una hoja. «Vi cómo le puso algo dentro». Los invitados estallaron en murmullos. Unos rieron nerviosos, otros se miraron incrédulos. El maestro de ceremonias intentó recuperar la compostura, pero Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. El aire se volvió espeso, como si todos respiraran miedo al mismo tiempo. Valeria reaccionó entonces, fingiendo indignación.
¿Qué tontería es esta?, preguntó con una voz que pretendía firmeza, aunque se quebraba en cada palabra. Esa mujer está loca, solo busca llamar la atención. ¡Sáquenla de aquí ahora mismo! Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse a Rosa, pero Alejandro volvió a intervenir. «Esperen». Su voz sonó dura, inesperadamente dura. «Nadie se mueve. Quiero que revisen esta copa, aquí y ahora». El silencio volvió a caer como una losa. Un experto en seguridad del evento fue llamado de inmediato. Trajeron un pequeño kit de pruebas rápidas que usaban en ocasiones de protocolo. Rosa, con el corazón latiendo a un ritmo insoportable, observaba todo mientras Valeria intentaba ocultar su ansiedad bajo una máscara de enojo. La prueba se realizó frente a todos. Bastaron unos minutos eternos para que la evidencia apareciera clara. La copa contenía una sustancia extraña, un sedante potente que podía dejar inconsciente a una persona en cuestión de minutos. El murmullo se transformó en un rugido de sorpresa. Invitados recedieron, algunos gritaron, otros se taparon la boca incrédulos. Alejandro dejó caer la copa, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos, como si simbolizaba la ruptura de toda su vida. Miró a Valeria con los ojos llenos de incredulidad, de dolor, de furia contenida. Ella intentó acercarse, murmurando excusas desesperadas. «Amor, esto no es lo que... Alguien quiere destruirnos». Pero Alejandro levantó la mano, con lágrimas ardiendo en los ojos. «No digas nada más. No me mientas otra vez delante de todos». La máscara se rompió. Sus rodillas flaquearon y algunos familiares corrieron a sostenerla, pero la mayoría solo la miraba con desprecio. Los flashes de las cámaras volvieron a dispararse, capturando el instante en que la novia perfecta quedaba desenmascarada frente a toda la ciudad. Rosa permanecía inmóvil, temblando, con la sensación de que había destruido su vida al abrir la boca, pero también con la certeza de que había salvado otra. Los invitados empezaron a aplaudir tímidamente, no a Valeria, sino a la mujer invisible que había tenido el valor de gritar cuando todos... Alejandro se acercó a Rosa. Sus ojos, hasta hacía minutos, brillaban con la ingenuidad de un hombre enamorado. Ahora estaban enrojecidos por la traición. La tomó de las manos, que seguían frías como hielo, y dijo con voz entrecortada: «Gracias. Si no fuera por ti, hoy no estaría vivo». Rosa bajó la cabeza, incapaz de responder. Ella nunca había buscado protagonismo, nunca había querido ser el centro de nada, solo había obedecido. Mientras tanto, Valeria fue escoltada fuera del salón entre acusaciones y cámaras que registraban cada lágrima fingida. La mujer que todos creían un ejemplo de perfección quedaba expuesta como una impostora peligrosa. El salón, que debía haber sido escenario de una celebración, se convirtió en el teatro de una verdad brutal que nadie olvidaría jamás. El salón entero parecía un tribunal improvisado. Nadie hablaba en voz alta, pero todos murmuraban lo suficiente como para que el aire se cargara de tensión. Los invitados, que minutos antes reían, bebían y bailaban, ahora se miraban entre ellos como si hubieran asistido a una traición colectiva. Era como si cada sonrisa falsa que Valeria había mostrado durante meses se desmoronaba frente a ellos al mismo tiempo. Alejandro permanecía de pie, inmóvil, con los restos de la copa rota a sus... No era solo un vaso de cristal lo que yacía en pedazos, era su vida entera, su confianza, su sueño de formar un futuro con alguien que había jurado amarlo. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una mezcla de rabia y tristeza que nadie se atrevía a interrumpir. Valeria intentaba recomponerse, pero cada palabra que pronunciaba sonaba más falsa. Decía que alguien le había tendido una trampa, que todo era un montaje para arruinar su vida. Sus lágrimas parecían calculadas, cayendo justo en el momento exacto en que las cámaras apuntaban hacia él, pero ya no funcionaba. El público había visto demasiado. Las pruebas eran claras y su máscara estaba rota. Incluso algunos de sus propios amigos se apartaron, incapaces de sostener la farsa. Alejandro dio un paso al frente. Su voz sonó grave, quebrada, pero cargada de una autoridad que heló la sangre de todos. «Quise creer que me amabas», dijo sin aparojos de Valeria. «Me obligué a cerrar los ojos a todas las señales porque pensaba que con el tiempo lo nuestro podía ser real. Y ahora me doy cuenta de que lo único real en todo esto fue tu mentira». Un murmullo recorrió la sala.
Valeria intentó acercarse, pero Alejandro retrocedió como si su simple proximidad lo contaminase. «No vuelvas a decir mi nombre», añadió con un hilo de voz. «Has destruido todo, y lo peor es que no solo me engañaste a mí, sino a cada persona que creyó en ti. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra». La prensa tendría material para llenar portadas durante meses, pero para Alejandro eso ya no importaba. La humillación pública era nada comparada con el dolor íntimo de descubrir que había estado a punto de unir su vida a una mujer capaz de drogarse frente a todos. Fue entonces cuando sus ojos buscaron nuevamente a Rosa. Ella seguía de pie, apartada, con el uniforme empapado de sudor y lágrimas contenidas. No había movido un pie desde que gritó. Se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo de lujo y traición, y sin embargo, era la única persona que había tenido el valor de salvarlo. Alejandro caminó hacia ella, ignorando los murmullos y las cámaras, y la miró directamente. «Eres la única que se atrevió a decir la verdad», susurró, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Hoy me has salvado la vida», Rosa intentó responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Nunca nadie la había mirado así, con tanta gratitud y respeto. Por primera vez en años, dejó de sentirse invisible. Sus manos seguían temblando, pero en sus ojos brillaba la certeza de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Mientras tanto, Valeria fue rodeada por la seguridad del evento. Ya no era la novia perfecta. Era una acusada entre susurros, una mujer atrapada en su propia trampa. Los invitados comenzaron a apartarse de ella como si llevara consigo una peste. Cada paso que daba hacia la salida era seguido por flashes, gritos de periodistas y expresiones de asco. La humillación era total, pero el daño ya estaba hecho. Alejandro jamás volvería a confiar en la idea de amor como lo había hecho antes. El salón, decorado para una celebración, ahora parecía un campo de ruinas emocionales. Las flores, las luces, la música elegante, todo había perdido sentido. Lo único que quedaba era el peso de la verdad flotando sobre todos, implacable. Alejandro respiró hondo, cerró los ojos por un instante y supo que ese día lo marcaría para siempre. Ya no era el joven millonario sonriente que había llegado confiado al compromiso. Era un hombre herido, pero consciente de que había escapado de una trampa. La orquesta guardaba silencio. Todos no sabían si retirarse y Rosa permanecía allí sin saber qué le esperaba después de haber destruido. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. Y así, entre los escombros de una celebración arruinada, estaba a punto de comenzar la verdadera consecuencia de todo lo que había ocurrido esa noche. Los días posteriores al escándalo se convirtieron en un torbellino de noticias, rumores y juicios sociales. La boda que debía ser portada de las revistas como el evento del año terminó siendo un escándalo internacional. Los periódicos no hablaban de otra cosa. La novia que intentó envenenar al empresario más joven y prometedor de la ciudad. Las fotos del brindis interrumpido, del grito desesperado de Rosa, del rostro desencajado de Alejandro y de la salida humillante de Valeria se multiplicaron en las pantallas de televisión y en las redes. La familia de ella, que hasta entonces había presumido de su linaje y poder, se encerró en un silencio sepulcral, tratando de borrar una mancha que ya nadie olvidaría. Valeria desapareció de la vida pública, entre abogados y rumores de procesos judiciales, mientras Alejandro el dolor de... Aunque sus empresas continuaban funcionando, aunque los socios lo rodeaban con apoyo, nada podía reparar el vacío que sentía cada vez que recordaba lo cerca que estuvo de perderlo todo. El amor para él había dejado de ser un refugio para convertirse en un campo minado. Durante semanas no pudo dormir bien, atormentado por la imagen de la copa brillando en su mano, por la sonrisa fría de Valeria y por el grito de Rosa que aún retumbaba en su memoria como un eco salvador. Sin embargo, en medio de la oscuridad, encontró un rayo de luz inesperado. Rosa, la mujer invisible que hasta entonces había pasado desapercibida para todos, se convirtió en símbolo de valentía.
No buscó fama ni reconocimiento, pero los medios la retrataron como la heroína que se atrevió a decir la verdad cuando nadie más lo hizo. Para algunos era una simple trabajadora de limpieza, para otros se transformó en un recordatorio de que el coraje no entiende de clases sociales. Alejandro la buscó en varias ocasiones, no para agradecerle de nuevo, sino para ofrecerle ayuda. Le consiguió una vivienda mejor para sus hijos, un empleo digno y la promesa de que nunca más tendría que sentirse invisible. Rosa aceptó, no por interés, sino porque comprendió que su vida también había cambiado para siempre desde aquel grito. Entre los dos nació una amistad improbable, construida sobre la sinceridad y el respeto, algo que él jamás había encontrado en los círculos de lujo a los que estaba acostumbrado. Valeria, en cambio, se convirtió en un fantasma social, evitada incluso por aquellos que un día la habían admirado. Y así, lo que debía haber sido una celebración se transformó en una lección amarga. La riqueza y las apariencias pueden deslumbrar, pero la verdad, aunque venga de la voz más humilde, siempre termina imponiéndose. Alejandro nunca volvió a mirar el amor con ingenuidad, pero aprendió a valorar a las personas no por lo que mostraban, sino por lo que eran en silencio. Y cada vez que alguien le preguntó qué había aprendido aquella noche, respondía lo mismo: me salvó una mujer que no tenía nada, pero me dio lo único que importaba, la verdad.